referente a las tareas del... Buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 11 de febrero del 2021 de Bases Teóricas 3. La clase de hoy, de la parte de química orgánica, tiene que hoy ver justamente lo que es el tema de los ciclos. Entonces vamos a entrar con estas cadenas que están unidas en forma de anillos, justamente para poderlas intercalar en las estructuras geométricas que ya nosotros hemos venido trabajando. Entonces, estos cicloalcanos son estructuras que también pueden interactuar en los esquemas de fórmulas desarrolladas. En términos generales, vamos a encontrar cicloalcanos, cicloalquenos y los alquinos como tal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los cicloalcanos. Hoy vamos a ver la nomenclatura de ellos, qué son los cicloalcanos. Veríamos también las reglas para poder asignarle los localizadores dentro de estos anillos, dentro de estos aros, ¿no? Y analizaríamos también cuál es la relación cuando debemos nosotros estructurar los nombres de las cadenas y tenemos justamente, por ejemplo, en una fórmula desarrollada, ahí presente un cicloalcano, ¿no? Espero alcanzar algún tipo de descripción breve. ¿Cuáles son las propiedades, por ejemplo, del ciclopropano, del ciclobutano, del ciclopentano, del ciclohexano? Por lo menos mencionarlos rápidamente, ¿no? Entonces, los cicloalcanos, tal como lo ven ustedes en la pizarra, son también llamados alcanos cíclicos. Entonces, estos alcanos cíclicos no son otra cosa que hidrocarburos saturados. Y ellos, en términos generales, tienen extremos y son cadenas unidas. La característica de estos cicloalcanos es que ellos tienen 2 hidrógenos menos que el alcano propiamente. Y los cicloalcanos también tienen una fórmula. Y esta fórmula es CnH2n. Esta es la fórmula del cicloalcano. Van ustedes a encontrar en los diferentes textos de química que a ellos les pueden llamar anillos y a las estructuras como tales de los cicloalcanos los van a llamar los esqueletos. Entonces, el esqueleto de estos cicloalcanos está formado por átomos de carbono. Y esos átomos de carbono están unidos entre sí. Tal como lo menciona el nombre, alcanos. Alcanos son enlaces simples. Ya vamos nosotros a ver los cicloalquenos y ahí veremos el doble enlace. Igual cosa sucede con los alquinos, ¿no? Entonces, estos enlaces sencillos, finalmente, o estos esqueletos a los cuales los diversos autores de los libros de química se refieren,
tienen forma de anillo. Entonces, ¿cuáles son los cicloalcanos? ¿Cuál es su nomenclatura? ¿Y cuál es su representación? Entonces, vamos desde el más simple, que es el ciclo propano. Está representado por un triángulo. CH2, CH2 y CH2. Este es el ciclo propano. El ciclo butano es un cuadrado. Entonces, cada vértice de la figura geométrica es un carbono. Cada vértice. Alguien va a decir, oiga, pero ¿por qué se le llama anillo? Los anillos son redonditos. Se le llama anillo porque siempre tendrán sus esqueletos puntos de cierre, si se le quiere llamar, ¿no? Entonces son enlaces simples que finalmente lo que hacen es formar un anillo. Ciclopropano, ciclopentano. 1, 2, 3, 4, 5. Yo considero que esta parte en realidad es muy sencillo de entender. ¿Dónde va a venir o dónde tendremos que desarrollar bastante experticia? Ya al momento en que empezamos estos esqueletos a interrelacionarlos con fórmulas desarrolladas o con estructuras geométricas. Ahí va a venir en realidad a comprobarse la experticia con respecto a las reglas para la numeración de los carbonos. ¿Por qué digo esto? Porque ya veremos dentro de unos pocos minutos que una de las reglas es que en el interior, al interior de estas figuras, así como hacíamos con las estructuras geométricas y así como nosotros cogemos en las fórmulas desarrolladas y vamos ubicando los localizadores, asimismo hay que proceder con estas figuras, con estos esqueletos. Y entonces hay diversas formas en las cuales nosotros podemos asignar los localizadores. Sin embargo, y me adelanto un poco a lo que vamos a revisar, a los ejemplos. Estas figuras geométricas que representan los alcanos no tienen una forma precisa para enumerar los localizadores. Si bien es cierto, la regla dice
que empiezo a ubicar los localizadores al interior de las figuras, desde el sustituyente que por orden alfabético le corresponde primero dentro de la denominación de la cadena, también la misma regla nos faculta y nos dice que lo usual es designarlo en el sentido de las manecillas del reloj. Pero, es posible también empezar a enumerar los localizadores del lado contrario a las manecillas del lado del reloj. Porque el fin último de todo es que siempre se tengan los localizadores más bajos en los sustituyentes. Entonces, cuando hay estas situaciones, es que nosotros podemos tener varias alternativas. Ya vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Por el momento les estoy presentando los esqueletos y les estoy presentando los nombres de los cicloalcanos. Por lo menos el de los 6 primeros, ¿no? Que es ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y tenemos el ciclohexano. Hasta los 6 carbonos. A ver, vamos a hacerlo más grande. Ciclohexano. Va unido por si acaso el nombre. Es mi pizarra la que no es unido, el ciclohexano, ¿no? Bien, por favor, un minuto para que puedan anotar en sus cuadernos o en sus hojitas, para poder luego, un minuto, y vamos conversando de las propiedades de ellos, ¿no? Mientras ustedes los anotan. Entonces, el ciclopropano es un cicloalcano de característica más simple. El ciclopropano del triángulo. Y obviamente está formado por 3 átomos de carbono. Por eso es la forma del triángulo. Y tiene la propiedad de reaccionar intermolecularmente con el sodio o con el zinc. Pero esta reacción es posible cuando está presente la cadena o la estructura del dibromopropano. Entonces, esta cadena del dibromopropano es la que reacciona con el sodio y con el zinc. Ya nosotros hemos venido conversando que estas cadenas son muy inestables. Tal es el caso que
algunas tienden a generar explosiones. Entonces, el ciclopropano es reactivo y justamente se genera esa reactividad por la tensión que existe entre los enlaces simples de los carbonos del anillo. Y los libros hablan mucho de los ángulos con los cuales están los orbitales enlazados. Ya nosotros hemos venido conversando de este tema y hemos dicho que los alcanos tienen enlaces simples y conforme los enlaces se van haciendo con mayor complejidad, entonces los ángulos de los orbitales cambian. Lo mismo sucede con el tema del ciclopropano. Es una molécula finalmente plana. Entonces, la reactividad en términos generales del ciclopropano es bastante cercana al de los alquenos. Y hay también el tema de que a este ciclopropano se le puede añadir, por ejemplo, halógenos. Y nosotros clases anteriores habíamos hablado mucho y habíamos de hecho realizado ejercicios justamente, ¿no? Con el cloro y con el bromo. Entonces estos elementos normalmente rompen el anillo del ciclopropano, el cloro y el bromo. Y por lo tanto, al momento en que se rompe, ahí ya la tensión angular con la que se encuentran enlazados los carbonos ya disminuye. Entonces, el ciclopropano, ¿dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar siempre en sustancias biológicamente activas, ¿no? El ciclopropano, ya sabemos también que el propano es un gas como tal, ¿no? El siguiente ciclo alcano es el ciclobutano, el cuadrado. Y este está formado, ya lo estamos viendo, por 4 átomos de carbono. Ahí, en cambio, tenemos enlaces en posición alternada. Y obviamente esa posición alternada hace que el ángulo entre estos enlaces cambie. Un ejemplo, el ciclopropano tiende a ser una molécula plana. Una molécula plana donde se manejan enlaces aproximadamente de los 109 grados hasta a los 60 grados. Pero el ciclobutano, en cambio, maneja los ángulos de enlace a 88 grados. Hay una variación. Entonces, por lo tanto, el ciclobutano ya no es plano. Ya no es plano. El ciclopentano, en cambio, está formado por 5 átomos de carbono. El ciclopentano normalmente lo dibujan como un pentágono, pero los expertos y los que han visto la posición molecular ya en programas o lo han analizado tridimensionalmente,
nosotros lo dibujamos como un pentágono, pero él tiende a ser como una especie de pentágono plegado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe también al ángulo de inclinación de los enlaces. Entonces, si el ciclo propano, por ejemplo, habla de 109 a los 60 grados, el ciclo butano habla de los 109 a los 88, el ciclo pentano habla de 109 a 108 grados de inclinación. Son las variaciones de la apertura de los ángulos de enlace. Y la tensión, en cambio, entre los enlaces de carbono, en el caso del ciclo pentano, ya es mínima. Mínima en comparación a la del butano, por ejemplo. Entonces, siendo mínima, este ciclo pentano posee una menor energía estructural. Y como hay una menor energía estructural, hay autores o expertos, estudiosos en estas estructuras moleculares que le llaman al esqueleto o a esa estructura la conformación, una conformación sobre. Pero esa palabra sobre tiene que ver justamente con la hibridación de la ubicación de los electrones, pues, la ubicación sp3. Entonces, el ciclopentano, que tiene una menor energía estructural porque tiene una baja tensión en lo que es la conformación de su anillo, entonces prácticamente se puede mencionar que el ciclopentano tiene una tensión casi anular o nula. El ciclo hexano, que es el de los 6 carbonos, en cambio, parte justamente de, o se genera, si queremos verlo mejor, se genera justamente a partir de una sal. Y son sales del elemento torio. Entonces, el elemento torio es el que le da fuerza a los extremos. Justamente para unirse. Hablamos de los extremos de los carbonos, porque recuerden que esta figura significa que los carbonos se cierran. Por eso es que se le llaman a estas estructuras tipo anillos, porque se cierran. Y por supuesto, el ciclo hexano ya entra a formar parte de este grupo de cicloalcanos grandes. Hay autores y hay un material que yo a ustedes les di al inicio del curso, ¿no? Justamente de los fundamentos de la química orgánica, en la cual mencionan una base o unas estructuras base de cada grupo, ¿no? De cada grupo de cadenas. Entonces, a partir de los 6 carbonos, para el caso de los cicloalcanos, ya se consideran como cicloalcanos grandes. Entonces, ahí ya viene el tema justamente de que estos se generan a partir de las sales del elemento torio.
Y bueno, en el caso del ciclo hexano, es posible obtener la hidrogenación del benceno. ¿Cuál es la forma del ciclo hexano como tal? El ciclo hexano tiene una forma tipo silla. Silla y una forma como de bote. El bote de pescar, ¿no? Un bote. Eso ya pensando o ya viéndolo desde un punto de vista tridimensional. Nosotros acá simplemente lo hemos dibujado en dos dimensiones, pero ya tridimensionalmente estas figuras, todas ellas, hace un momento decíamos, el ciclo pentano tridimensionalmente tiene un pliegue. Entonces, el ciclo hexano tridimensionalmente tiene la forma de un bote, de una embarcación o de una silla también. Los autores, los químicos, los especializados, al momento de visualizar estas cadenas, las ven como si fuesen tridimensionalmente una silla. Por lo tanto, el ciclo hexano no es plano. Él no es plano. Y en cuanto a la energía de sus enlaces, tiene o se registra un incremento más elevado en la energía para justamente poder formar o poder mantener la forma de silla que lo caracteriza. Entonces, ahí hacemos una inferencia. Si hay mayor cantidad de energía que requieren los átomos, las moléculas, para conservar su forma, esto significa que no es estable o que no es tan estable, ¿no? Eso a su vez implica una serie de situaciones, ¿no? Como por ejemplo el tema de la explosividad, el tema de la reactividad. Ya nosotros hemos venido conversando dentro de las características de estos cuatro ciclos, ¿no? De estos cuatro ciclos alcanos. Entonces, eso como propiedades de cada uno de ellos, ¿no? Imagino que ya han terminado de copiar. Entremos ahora sí a la parte, yo le llamo la parte medular, ¿no? Que es el tema de los problemas y de las reglas del IUPAC que también hay que seguir. Voy a borrar ya la pizarra. Veamos ese par de estructuras. Entonces, la primera regla, una de las primeras reglas, es que se pueden dar los casos en los cuales tengo un ciclo alcano con un sustituyente. Luisa entra 4:45, 4:46, ya casi al final de la clase de hoy. Y luego tenemos problemas que no, algo se ha perdido. Entonces, cuando tenemos estas estructuras en las cuales hay un solo sustituyente, normalmente al ciclo se lo toma como la cadena principal de la molécula.
¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que el nombre base va a ser el del ciclo alcano. Hay un punto importante también, y eso lo vamos a conservar de aquí en adelante cuando veamos estas estructuras y sus respectivos sustituyentes. Todo hay que colocarlo en orden alfabético. Todo. Porque en realidad el primer sustituyente, de acuerdo al orden alfabético, ese es el que me va a dar el derrotero de dónde colocar, en el caso de los localizadores, el primer carbono. Ese va a tener, si usted lo quiere ver, la voz de mando para asignar el primer carbono y nosotros poner al primer localizador. Claro, aquí no hay mucho que pensar. Aquí solo hay un sustituyente, que es el etil. Y pare usted de contar. No hay más. Lo mismo sucede con el caso de acá. Solo tengo un sustituyente. Pare de contar. Entonces, la base del nombre como tal, en este primer caso, y como tiene los 4 carbonos, es un cuadrado, este es un ciclobutano. Voy a colocarlo de rojo para que ustedes vean la diferencia. Ciclobutano. Y mi sustituyente en este caso, o esta representación geométrica, es el etil. Entonces, etil ciclobutano. Ese es el nombre de esta estructura. Igual cosa va a suceder con esta segunda estructura. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces él es un ciclohexano. Y este ciclohexano lo acompaña una estructura de isopropil. No hay necesidad de numeración. Entonces, la regla de Liouvard me dice que los cicloalcanos también pueden entrar en calidad de sustituyente. Ya veremos nosotros un ejemplo en el cual tengo la cadena y el cicloalcano va a entrar como sustituyente. Entonces, cuando sucede esto, se nombra cambiando la terminación ano por hilo. Ese es un detalle fundamental. Veamos una regla. ¿Qué pasa cuando hay más de 2 sustituyentes? ¿Se puede borrar? Tengo una duda. Dime, Alice. Por ejemplo, es necesario poner juntos ciclobutano. Sí. Ya, ahora, por ejemplo, digamos, no es que vaya a pasar, por ejemplo, en el momento de la evaluación, si por error se llega a estar ciclobutano por separado, ¿contaría como respuesta o no? A ver, Alison, si me hablas de un examen, yo puedo colocar Claro. esta figurita. Veamos esta, ya que es la más engañosa. Yo puedo aquí colocarte isopropil, ciclohexano, una respuesta. Otra respuesta puede ser... O sea, podría ser la misma, pero, por ejemplo, ciclo, hexano por separado, ¿contaría o no? No contaría. no, en el examen tú puedes ver esta figura y yo te doy 4 respuestas o 3 respuestas. Una isopropil ciclohexano,
Otra isobutil ciclopentano. Y otra que diga isopropil ciclopentano. Esto es lo que vas a ver tú en el examen, en tus preguntas. Vas a ver la figura y tienes que colocar la verdadera. ¿Cuál es? A, B y C. Listo, Miss. Entonces Era mi duda. ahí no tengo yo nada que hacer. Las tareas sí quiero ver y vuelvo a insistirle. Quiero ver el desarrollo de cómo ustedes asignan los localizadores. Eso me interesa mucho. Me interesa mucho también, ahora que estamos viendo los ciclos, cómo ustedes numeran al interior de las figuras. Por eso es que le he insistido que me los haga a mano, para que puedan ustedes demostrar que no es que alguien lo hizo y usted lo copió. Quiero que usted lo razone. ¿Dónde están los localizadores y por qué es ese nombre? Ya, entonces puedo borrar la pizarra, ¿no? Para ver un ejemplo cuando esto... Va a hacer un ratito, ya que llegue tarde. A ver, copia, Luisa. Y muy tarde, Luisa, ya nos vamos a despedir. Sí, el problema de mi internet está pésimo. Ya tienen que ver nomás el video. No queda de otro. Ya, voy a anotar abajo hasta que Luisa copie. Ya más, estoy muy agradecida. Ya, entonces, ahí abajo tienen ustedes una nueva estructura. ¿Y qué está sucediendo ahí? Que yo tengo dos sustituyentes. Y ya nosotros los conocemos, que el uno es el metil y el otro es el etil. Entonces, ahí aplico yo la regla de que empiezo a estructurar el nombre de la cadena por orden alfabético. Y la numeración lo hacemos al interior, asignándole siempre el localizador más bajo de los sustituyentes. Entonces, por orden alfabético pregunto, ¿quién va primero? Ayúdeme, Libé Montes de Oca. ¿Qué sustituyente por orden alfabético tiene que ir primero en este caso? Aquí. No. Libet, por favor, responda. ¿Qué localizador por orden alfabético va primero? Nada que responde Libet. Ni escribe ni responde. Señorita María, María Barrio Nuevo. Ya, gracias Martita, eso es correcto. En el caso de Cristian, esperemos un poquito porque hay que colocarle los localizadores, ¿no? A ver, señorita María, ¿qué sustituyente por orden alfabético tiene que ir primero? Ya, Yana contesta. Nada, señorita María, ni escribe ni contesta. Sí, el etil. El etil, muchas gracias, niña María, muchas gracias. Entonces va el etil por orden alfabético, él va primerito.
Ojo, que en estos casos, personalmente le digo, yo prefiero ordenarlos y luego ponerle o asignarle la numeración. Y ya van a ver por qué. Entonces, en orden alfabético, el etil es el primero, la M, metil. Voy a dejar el espacio. Y por supuesto, el esqueleto o la estructura, ¿a qué tipo de ciclo le corresponde? Rudy Lucín, ¿a qué tipo de esqueleto le corresponde? Rudy Lucín, escriba o comuníquese. No pensando. Ya, gracias. Denis Barahona lo ha dicho. Denis y lo mismo Erika. Es un ciclo pentano. Ciclo pentano. Entonces, acá está el etil. Él va a tener el primer carbono o el primer localizador. Miss, una consulta. El palito que está aquí, solo, ¿qué nombre tiene? ¿Qué cosa? Este palito que está aquí, ¿qué nombre La tiene? rayita. Esta rayita, acuérdense. Sí. Él es el metil. Este es el metil. La rayita es el metil. El lado de acá es el etil. Este es el etil. Ah, ya, correcto. Acuérdense, ese que es como un garfio, ese es el etil. Entonces los hemos ordenado alfabéticamente. E primero, M segundo. Y al final va el nombre de la cadena. En este caso, el ciclo pentano. Lo pentano. Entonces, ahora por favor observe bien lo que voy a hacer. La regla del IUPAC dice que debo de asignarle los localizadores en la dirección de la manecilla del reloj. O puedo hacerlo del lado contrario. Lo que tiene que finalmente asegurarme es que entre los localizadores yo tengo que escoger siempre el número más bajo del localizador. Vamos a analizar lo siguiente. Les pido por favor que presten atención a lo que voy a hacer en la pizarra. Yo puedo asignar el 2 en este sentido. Y colocarle el 2, el carbono 3, el 4 y el 5. Pero también me dice la regla que me asegure que queden los sustituyentes con los números más bajos. Entonces, el etil no puedo moverlo porque es el primero y es el indicador o es el derrotero que ahí va a ir el 1, el carbono localizador 1. Voy a dibujarlo acá aparte. La otra opción que me queda es hacerlo del lado contrario. Entonces, 2, 3, 4 y 5. Bajo esa circunstancia pregunto, en el primer panorama, ¿cuál es el número que le corresponde? Bueno, el etil siempre es 1, ¿no? Ese se va a quedar aquí, 1. Al metil en el primer panorama, ¿qué número de carbono le corresponde? El 3 más. Tinson Lynch, ¿qué número de carbono le corresponde en el primer panorama? Tinson Lynch. Gracias, Ayana. Así es. No es el 3 máster. Tinson Lynch.
Quiero que me responda Jason Lynch, por favor. Yo lo que creo es que dejan botada la conexión y no... Por ejemplo, ¿qué número le corresponde el metil? Carriel, Cristian Carriel. Carriel, ¿qué número le corresponde? Correcto, gracias Cristian, ya está atento. Entonces el metil en este primer panorama le corresponde el 3. Sí. Y en el segundo panorama pregunto a Michelle Arizaga. En el segundo panorama, ¿cuánto le corresponde el metil? Michelle Arizaga, en el segundo panorama. Michelle Arizaga, ¿está bien, Luisa, tu respuesta? Michelle Arizaga, por favor, responda. Responda o escriba. Michelle Arizaga, otra que ha dejado abandonada. Ah, ya, correcto, gracias. Jocelyn Acebo, en el segundo panorama, ¿a qué carbono le corresponde el metil? Jocelyn Acebo. Está bien, Denise Caraicoa, es correcta la respuesta, pero yo quiero que me responda Jocelyn Acebo. En el segundo panorama, Jocelyn Acebo, ¿a qué carbono le corresponde el metil? También ha dejado botada esa conexión Jocelyn Acebo. No escribe ni responde. Jason Lynch, otra oportunidad. Jason Lynch, en el segundo panorama, ¿cuál es el carbono que le corresponde al metil? Jason Lynch. Vean, señores, ustedes dejan botada la conexión. Yo lo que voy a hacer es registrarle que se han escapado de la clase. Gracias, Alison. Alison también responde. Todas las personas que han escrito lo han hecho muy bien. Correcto. Es el 4 en el segundo. Entonces, en el segundo panorama, yo tendría el nombre escrito de la siguiente forma. 1-etil, 4-metil, ciclopentano. Entonces, eso es lo que quiere decirme la regla del IUPAC. Que yo me voy a quedar siempre con los números más bajos. Más bajos. Entonces, con el etil no puedo hacer nada porque él es el derrotero, él es el líder, él es el que siempre va a fijar el número 1. Pero el metil sí. Entre el 3 y el 4, yo me voy a quedar con la combinación de del 3-metil, porque es el localizador más bajo. Es decir, me quedo con esta alternativa. Y descarto la alternativa de enumerar los localizadores del lado contrario. Ya esta no, la descarto. Y lo mismo descarto su respuesta. Por favor, me he explicado cuál es la interpretación de esas reglas del IUPAC. ¿Está claro, señores? Sí, máster. Gracias. Entonces, eso es lo que nos dicen los libros o nos dicen las diferentes hojas de consulta, ¿no?, que ustedes van a leer. Porque a veces uno consulta y encuentra un sinnúmero de reglas. Pero finalmente, a lo que se quiere llegar es que cuando los libros o los materiales nos digan el localizador más bajo, significa que nosotros tenemos la potestad, sea que
yo enumere los carbonos al interno de la figura en el sentido del reloj, o sea que yo enumere en el sentido contrario. El fin último es quedarme con la numeración más baja entre sustituyentes. Bien, vamos a quedar hasta ahí. Mire, qué lástima, solamente hemos visto unas propiedades y bueno, ya hemos avanzado y hay otra, ya nos correspondería. A ver, hagamos un ejercicio más. No creo que vaya a pasar nada por 10 minutitos más. ¿Voy a borrar la pizarra? Confirmen. ¿O voy a borrar la parte de arriba mejor? Entonces, acá tengo una rayita, como dice, creo que es Erika, y tengo eso tengo. Entonces, o mejor, voy a colocar otra cosa acá. Mejor voy a hacer eso. Entonces, yo tengo esta estructura. Correcto, Alison dice es un ciclohexano. Correcto, son 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Entonces, vamos a enumerar el interior de ese ciclohexano. ¿Quién tiene por orden alfabético la voz de mando o el primer localizador? Nuevamente, ahora pregunto a Jorge Ochoa, que hace rato que no. Jorge Ochoa, ¿quién tiene la voz de mando ahí para el primer localizador? Flúor. ¿Cuál? El flúor. El flúor, correcto. Entonces, este va a tener la voz de mando, flúor. Y él es 1. Entonces, nuevamente, voy a hacer el análisis. Lo usual es que primero lo haga en este sentido. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabemos que esta rayita es el metil. Ya eso lo sabemos. El metil. Y tal como dice Alison, esto es un ciclohexano. Ciclohexano. Entonces, yo tengo esta opción. O también puedo hacerlo del lado contrario. Voy acá, aparte de dibujarlo. Puedo hacerlo también así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, bajo esta circunstancia, hago un comparativo. En este primer panorama, el metil tendría 2 como localizador. Y en el segundo panorama, el metil, ¿qué localizador tendría Laisa Mora? En el segundo panorama. 6. Entonces, ¿con cuál te quedas, Laisa? ¿Con el primero o con el segundo panorama?
Con el segundo, el primero. Con el primero. ¿Por qué? Porque es el menor. Porque me dice 2-metil. El segundo panorama implicaría que yo aquí tenga mi nombre. Un flor 6-metil. Entonces, por eso no me quedo con este panorama. Ojo, hasta ahora hemos trabajado siempre con el segundo panorama, que es si se le quiere ver como el perdedor. Pero pueden haber casos en los cuales el segundo panorama sea el de más baja numeración de localizadores. Entonces ahí me quedo con el panorama que, nuevamente insisto, que tenga la menor numeración de localizadores. Bien, ahora sí vamos a encender las cámaras para hacer la foto del curso. Hemos culminado con 22 personas. Esas personas son Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Denis Garaycoa, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Libé Montes de Oca, Rudy Lucín, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Michelle Arizaga y Yelania Figueroa. Esas son las personas que están conectadas. El señor Lynch creo que abandonó la conexión porque nunca se reportó el señor Lynch. Señor Lynch, por favor, encienda la cámara. Señor Lynch, encienda la cámara o envíenos un mensaje de texto, por favor, para saber que usted esté ahí. Señor Lynch, encienda la cámara o escriba un mensaje de texto para saber que usted está ahí. Caso contrario, yo voy a registrar esto internamente como falta. Yo voy a anotar el caso del señor Lynch, quien ha dejado votado o deja votada la conexión. Lo mismo. Miss, Lynch está cuidando a su abuelita que recién lo operaron. Ah, pero entonces él tiene que Sea un poquito considerada. Tiene que ser el honesto. Hable con honestidad, pues, ¿no? Discúlpeme, ¿para qué nos estamos educando? Sea honesto. Y por ejemplo, ayer que dice que ha faltado, que ni sé qué le ha sucedido, sea honesto, dígalo con claridad. Vea, me ha ocurrido esto. Una persona fue honesta y envió una justificación que estaba también al cuidado de otro enfermo. No voy a entrar en detalle de qué era ni con quién, pero fue honesta esa persona en decirlo. Lo mismo, ¿qué pasa con Jocelyn Acebo, que no contesta? Jocelyn, escriba un mensaje o abra la cámara para saber que usted está ahí. Puede escribir también. Jocelyn Acebo, repórtese. Ah, ya, gracias. Máster, aquí estoy. Gracias. He tenido problemas de internet y he estado y sale. Ya, gracias, gracias.
Andy, apaga el micrófono. Andy está jugando videojuegos. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias.